Aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Buenas tardes, tengan todos. Les habla Federico Sainz, co-creador del podcast Ingeniería para la Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre jefaturas difíciles y para ello me acompaña mi gran amigo y cofundador también del podcast, Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien por acá, emocionado porque este va a ser oficialmente, llamémoslo así, como que el primer episodio donde vamos a hablar en vivo sobre un tema. Entonces emocionado para ver cómo nos va. La vez pasada fue solo una introducción. Esperamos que hoy tengamos preguntas. Realmente nos encantaría ver preguntas, responder en vivo, a ver cómo se dan esas interacciones. Pero bien, yo estoy bien. ¿Tú cómo estás, Federico? Todo muy bien, por dicha. También emocionado sobre este episodio que vamos a grabar finalmente en vivo y esperando que tengamos interacción. Pero ya saben, si no están viendo esto en vivo, siempre pueden dejarnos sus preguntas en YouTube o en LinkedIn o en nuestras redes sociales que más adelante les vamos a mostrar. Entremos en materia, Rosen, ¿qué te parece? Dale, de una. Hey, hablemos de jefes difíciles. Yo creo que esto es un tema que cuando uno entra al mundo laboral es una de las primeras cosas que puede llegar a experimentar o le empiezan a contar que este jefe esto o esta jefa el otro. Empecemos por hablar de esta definición de jefe difícil. Bueno, me parece que es bien subjetivo. En mi experiencia, yo todavía no he conocido una persona que se levante todos los días, se maje un dedo y diga, voy a ir al trabajo a ser un jefe. Al menos eso no me ha pasado, pero puede que existan por ahí. Entonces, te voy a preguntar, te voy a pedir por favor que compartas tu definición de jefe difícil. Bueno, no voy a empezar con esa pregunta. Voy a empezar más bien con las cualidades de quién es un jefe, quién ha sido un jefe positivo para mí. Entonces ya después de 15 años en el mercado laboral, creo que ya sé identificar bien cuáles son los buenos jefes y los malos jefes, dependiendo obviamente de sus cualidades. Pero hablando rápidamente de qué es un buen jefe para mí un jefe debe ser esa persona que se enfoca en darme todas las herramientas que yo necesito para poder triunfar en mi rol. Es una persona que entiende realmente cómo funcionan las cosas dentro de la empresa, dentro de las empresas, ya sean empresas grandes, pequeñas, públicas, privadas. Y es esa persona que tiene los contactos necesarios y la sabiduría necesaria para poder abrir las puertas necesarias para que las cosas ocurran. También es una persona que es capaz de crear un ambiente seguro donde se puedan discutir ideas y promover mejoras de nuestras formas de trabajo. Eso quiere decir que no es una persona que se cierra en sus pensamientos y solo empieza a dar órdenes de qué es lo que debe hacer, porque solo se puede hacer lo que él o ella piensa. Es una persona capaz de entender cuándo se debe decir que no, y eso es muy difícil. Yo me he dado cuenta que esa es una de las cosas más complicadas que una persona puede hacer, porque le puede afectar a futuro. Entonces, ¿qué quiere decir no? Quiere decir poder priorizar cosas. Quiere decir que entiende lo que el equipo hace y lo que no hace, y en lo que el equipo se debería enfocar en estos momentos para hacer las cosas correctas que se requieren hoy en día. También es una persona capaz de dar la retroalimentación necesaria a su equipo para poder crecer. Sin retroalimentación no hay crecimiento. Entonces, para mí, esa es la imagen del jefe positivo.
Pero ahorita hablemos un poco de lo que es para mí un jefe malo. Es una persona que me he dado cuenta tiene un común denominador, y eso me ha llamado mucho la atención, que crean una imagen de ese empleado, y a lo que me refiero es, por ejemplo, si uno comete un error, esa persona siempre se va a recordar de ese error, si no leí un correo, si respondí mal, y no se enfocan en el 99% de las cosas positivas. Entonces, para mí, el común denominador de mis jefes malos ha sido que son personas rencorosas, por ejemplo. Ujú. Otro factor que me he dado cuenta es que no dan el soporte necesario para que uno triunfe, y se enfocan más bien en cómo promover su propia imagen a través de los éxitos del equipo. Y eso me parece muy negativo. Ujú. Luego, finalmente, y esto seguro, Federico, vamos a tener que hacer un episodio sobre esto, cómo ellos utilizan los juegos políticos dentro de la empresa Ujú. para poder, para poder presionar a los empleados, llamémoslo así. Entonces, para mí, Claro. son las cualidades de un jefe negativo. ¿Cuáles son para ti? Bueno, yo voy a tal vez responder un poco la parte positiva que vos hablaste, porque yo creo que estamos alineados casi que al 100% sobre lo que vos y yo buscamos en un jefe, pero me parece que podríamos inclusive decir que para nuestra audiencia esas son cualidades que se deben buscar en una persona que los va a dirigir. Y muchas personas dicen, es que a mí me pusieron el jefe. Bueno, puede ser. A O sea, veces, no, es difícil que podamos elegir, Feco. Ahí no es estoy de difícil. acuerdo. Sí. Pero hay momentos en la carrera en donde tal vez me quiero mover o tal vez, y bueno, esto vamos a dar un consejo más adelante, uno sí tiene un poco de poder, ¿verdad? Y hay que ser estratégico a la hora Mm. de encontrar ese jefe. Eso es como cuando uno estaba en la U y decía, voy a llevar este curso con este profe, porque este Mm, profe es así o allá, y bueno, hay gente que le mm. gustaba sufrir, como a vos, Rosen, a otros nos gustaba, digamos, saber que íbamos a pasar la materia, en fin. Entonces, yo creo que uno de los mensajes aquí es, tenemos más poder del que pensamos, o sea, tenemos la capacidad de tomar acción y evitarse algunas situaciones. Ahora, en términos de qué me parece a mí una jefatura mala o una persona para la que yo no le quisiera reportar, voy a empezar con algo que para mí es importante, y es no estar cambiando de opinión a cada rato. Sucede que hay jefes que hoy estamos en una reunión o estamos en nuestro reunión uno a uno y tenemos una excelente conversación y quedamos en que vamos a ir a hacer ciertas cosas. Y pasado mañana, todo cambió y parece que esa conversación nunca sucedió. Entonces se pierde demasiado tiempo tratando de buscar qué era lo que habíamos dicho, por qué, y por supuesto tiene trabajo asociado, entonces significa retrabajo, y eso es para mí, no es una situación en la que yo quiero estar. Eh, la retroalimentación, Rosen lo dijo, pero voy a profundizar en eso. Un jefe que me celebre todo no me sirve, ¿verdad? Porque si siempre estamos haciendo todo bien, si siempre me están aplaudiendo, si siempre me están celebrando, primero probablemente no es cierto, porque nadie es perfecto y siempre tiene áreas de mejora. Y segundo, eso quiere decir que esa persona no, una de dos, está siendo pasiva-agresiva y nada más no me quiere dar retroalimentación negativa o no le interesa mi desarrollo. Porque para poder crecer necesito tener áreas de mejora. No puede ser que siempre sea todo perfecto, ¿verdad? Entonces, para mí eso es un líder, un jefe débil. Y la política, eso sí que es un gran tema. Y parte de eso es tener un superior que está viendo cuál es la estrategia de la empresa o cuál es la dirección, toma esa información y hace una versión personal de la estrategia. Básicamente dice, no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. Y tal vez lo está haciendo solo para verse bien o quedarle bien a alguien, y los empleados terminan súper confundidos, y más que eso, no están contribuyendo con lo que realmente la empresa necesita. Pues para mí esas áreas son las que definen un jefe difícil. Pero Federico, una pregunta, porque tú dijiste que a veces uno puede escoger su jefe y a veces no, y a veces uno escoge su jefe pensando que es
una cierta persona y termina siendo otra persona completamente distinta. Ujú. Y te voy a aquí matar con una pregunta. ¿Cómo reaccionarías? O sea, si te das cuenta que, bueno, ahora tienes ese nuevo jefe y no era lo que tú esperabas. No, pasa, ¿no? Mm, Pasa y tal vez no, todo lo que se vea por fuera era diferente, pero yo creo que ahí es a donde uno tiene que aprender a reaccionar, a reaccionar. Como dije antes, es muy difícil que alguien intencionalmente te esté tratando de hacer la vida de cuadritos. Probablemente tenemos algún malentendido o tal vez no estamos entendiendo este estilo y creo que tenemos que volver y decir, ok, ¿cuál es el plan que voy a poner en marcha para poder llegar a entenderme con esta persona? Porque tal vez no lo puedo cambiar de aquí a un año, porque por política de empresa no me puedo ir. El ujú. punto es, Rosen, que es cierto, a veces las cosas no son como uno las espera, pero yo no creo que uno debería de quedarse nada más con las manos así y nada más ser víctima, ¿verdad? Porque si uno se victimiza y dice, fue lo que me tocó, no, tenemos que llegar a algún acuerdo, tenemos que poder hacer algo, asesorarme y bueno, creo que ahorita llegamos a la parte de consejos, pero esa es mi reacción, siempre hay algo que Ok. se puede hacer. Ok, entonces, ya que diste algunos puntos de lo que te gusta, lo que no te gusta, hablemos de ejemplos. ¿Qué Ujú. te ha pasado? Cosas así, obviamente, porque ya Oh, las tenemos. Entonces, bueno, contanos alguna mala experiencia por ahí. bueno, voy a hablar de una experiencia, no voy a decir cuándo y no voy a decir en qué empresa, pero sí tuve o he tenido una jefa, por ejemplo, que, como mencioné antes, el decir que no, ella era completamente lo opuesta, o sea, su idea siempre fue cómo tratar de hacer a todo el mundo feliz y eso no se puede lograr, o sea, uno tiene que escoger sus batallas. Entonces, al decirle que sí a todo, se contradecía mucho, como tú lo mencionaste un poco, y no entendía realmente las consecuencias de qué significa decir que sí. Entonces, nos hacía correr bastante por cosas que no valían la pena. Volvemos al mismo tiempo de la retroalimentación. Yo creo que es muy importante el tipo de retroalimentación que recibía y no me generaba ningún valor esa retroalimentación que ella me daba. Tampoco ella era muy clara con sus expectativas y mis responsabilidades. Entonces, yo no sabía realmente qué es lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer. Y ella se enfocaba más que todo en mis falencias, sin darle crédito a mis éxitos, como lo mencioné también anteriormente en mi definición de un jefe malo. No sé si los deberíamos llamar jefes malos, pero de un jefe negativo, llamémoslo así, y siempre trató de minimizarme. Entonces, vamos hacia atrás un poco y reflexionemos sobre esto. Entonces, era una persona que recurrentemente no me decían dónde mejorar, pero sí me decía, tienes la culpa de esto y esto y esto, sin decirme cómo mejorar. Y siempre, bueno, trataba de pisotearme un poco. Ella sí, pertenecía al grupo de directores y también era jefa de nosotros, por ejemplo. Ujú. Entonces, ella era más leal hacia el grupo de directores que a sus propios empleados y nunca se dio, digamos, como la posibilidad de que ella presentara nuestros puntos de vista a los directores, sino más bien nos menospreciaba a nosotros enfrente de nosotros y era un poco incómodo. Bueno, ¿qué aprendí de esa situación? Más que todo, cómo lidiar con una persona así y cómo es que lidié con una persona así. Número uno, creé una coalición con mis colegas o compañeros del grupo y ahí hay que tener mucho cuidado porque cómo hablar de estos temas abiertamente es un poco complicado con los compañeros o los colegas. Y entonces, pero al final se dio como que esta oportunidad de poder hablar entre todos nosotros. Y bueno, creamos un plan y el plan era, o sea, antes de tener una discusión con ella, tratar de negociar cómo vamos a lidiar con ella y qué esperamos de sacar de cualquier conversación. Número dos, sacar minutas de cada reunión y así nos cerciorábamos de que todos estuviéramos de acuerdo con las decisiones tomadas y evitar de que ella tomara decisiones al dado.
Y antes o sea, cuando queríamos presentarle algo a los directores, tratamos de hacerle como un bypass y invitarlos a ellos a nuestras reuniones y así ellos venir y poder obtener su retroalimentación. Ujú. Entonces, esa fue la manera como lidiamos con ella. Rosen, una Eh, pregunta, perdón que te Dime, interrumpa. ¿En qué época de tu carrera estabas vos cuando te pasó eso? qué pregunta tan difícil porque es ahora. No lo O quería sea, decir, no lo quería decir, o sea, pero no, o sea, le pasa a todos, ¿verdad? No es solo es, empezando. es duro, es una situación difícil y obviamente uno reflexiona sobre, bueno, qué va a pasar a futuro, pero es una buena pregunta porque yo creo que eso refleja, digamos, la madurez de cómo he enfrentado esta situación en estos momentos. Ujú. Yo creo que no lo hubiera manejado de esa manera, digamos, si hubiera estado al inicio y por eso es bueno venir a escucharnos a nosotros porque ya les estamos dando ideas de cómo lidiar con estas cosas y actuar correctamente. O sea, tratar de obtener nuestra madurez, nuestra experiencia y utilizarla Ujú. en sus Claro, situaciones. Pero gracias, no lo quería decir, pero gracias, sí. tenía que Es ahorita preguntar. mismo. Estaba muy No, no, elaborada la historia y eso tiene que ser sí. reciente. Suena fresco. Pero Eh, cuéntanos de tu claro, experiencia, Federico, y qué aprendiste sobre ella. claro, antes le voy a mandar un saludo a mi amigo Daniel Coto, amigo del colegio. Gracias por estar en sintonía. Un gran líder por ahí. Eh, Ok, yo voy a hablar de una experiencia y lo voy a hacer de una vez. Cuando estaba empezando mi carrera, no voy a dar nombres, no voy a dar mucho detalle de a dónde fue, pero este fue mi primer encuentro con un jefe que había sido buenísimo técnicamente, pero le dijeron, para poder crecer, tiene que hacerse jefe de personas, tiene que hacerse manager, como se dice en la industria privada. Eh, y pues el grupo fuimos sus primeros empleados. Y la verdad, de nuevo, una persona buenísima. El problema es que en su mente, quienes no teníamos la capacidad técnica que él tenía y tiene, no estábamos en el estándar, ¿verdad? Entonces, lo difícil, lo particularmente difícil de esto es que, digamos, yo me he caracterizado por ser una persona que soy mejor en la parte, digamos, de habilidades blandas y no o sea, lo técnico sí me gusta y lo puedo hacer y lo puedo hacer bien, pero esa yo no empiezo por eso. Y eso me costó mucho llegar a hacérselo entender. Entonces, casi por un año, no es que hubo fricción, pero había mucha frustración de ambas partes, ¿verdad? Porque tal vez la percepción era que a mí no me interesaba lo técnico, porque tal vez yo no iba y me metía en la maquinaria 3 veces a la semana, o, digamos, o tal vez yo era más como estar en el escritorio, pero eso no significa que yo no estaba haciendo las cosas, simplemente usaba métodos en donde tenía otras personas que me ayudaban y yo me enfocaba en otras cosas. Entonces, eh, eso fue muy difícil navegarlo porque como primer trabajo o como primera experiencia, digamos, con un jefe, tal vez lo que yo sentía era que nunca lo iba a poder hacer bien. Entonces tuve momentos tal vez de mucha inseguridad, tal vez de lo que se llama síndrome del impostor, porque yo decía, ¿será que no puedo ser ingeniero? Porque nunca puedo llegarle a eso. Ahora, sí debo admitir que eso también me ayudó, o sea, ¿cuáles fueron las acciones que tomé? Pues lógicamente decir, ok, este es el jefe que tengo, ¿verdad? Ahí sí yo no podía escoger, y más porque tal vez era muy inmaduro, entonces no sabía que en algún momento yo podía manejar esto, entonces lo que me puse a hacer es a mejorar mis capacidades técnicas para, digamos, poderlo impresionar, que eso casi nunca fue posible, pero al menos yo creo que la actitud mía cambió. Entonces, no fue una situación que siempre fue negativa, pero desde un principio, y eso que hablas vos de aliarse con compañeros y todo lo que sea, yo a eso a veces le huyo un poco porque siento que puede ser un arma a doble filo y lamentablemente en las culturas latinoamericanas es más difícil, ¿verdad? Entonces, yo sí trataba como de escuchar a los compañeros y todo, pero sí aprendí que al final el dueño de mi carrera soy yo y yo tenía que tomar acciones, ¿verdad? Entonces, y algunas de las cosas que estaba hablando de cambiar de opinión y tal vez de transformar las estrategias a algo que le servía más al grupo, eso sucedía también. Entonces, era muy confuso como primera experiencia. Pero como todo en la vida, siempre hay un gran aprendizaje. Y creo que esa ha sido la experiencia más difícil que he tenido con un jefe,
pero fue la primera. Entonces, de ahí en adelante, ya tenía la experiencia y el bagaje para mejorar ese aspecto, ¿verdad? Listo, súper bien. Listo, entonces ya para ir o empezar a cerrar el programa, vamos a dejarles algunos consejos que se pueden llevar de toda esta conversación. Entonces, Daniel, ¿cuáles son los 3 puntos que vos dirías son más importantes para lidiar con una situación difícil con un jefe? Bueno, para mí yo creo que lo más importante es tener un plan a largo plazo, o sea, no enfocarse en el día a día, no enfocarse en la próxima semana, sino tratar de generar un plan de aquí a los 6 meses, y al mismo tiempo tratar de desarrollar una relación cordial, tratar de buscar temas en común fuera del trabajo para crear una relación personal y que sea más llevable esas situaciones. También cuando uno va madurando y va creciendo, para uno es más fácil tomar la decisión, bueno, tengo que salir o tengo que continuar en este puesto. Si realmente la relación es muy mala, uno toma la decisión y empieza a buscar otras posiciones. Que también, Federico, tenemos que hablar un poco de networking en próximos capítulos porque eso está relacionado a esto. Y número 3, hablamos un poco de la política dentro de las empresas. Es muy importante desde un inicio tratar de darse la tarea de entender cómo funcionan las políticas dentro de la empresa, o sea, cuáles son los bandos, quiénes son realmente los que mueven las marionetas dentro de las empresas y tratar de entender cómo realmente es que funcionan las cosas dentro de las empresas. Esos son mis 3 consejos. Dale tú, Federico, ¿cuáles son tus 3 consejos? Listo. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que hablar con esa persona y entender a dónde las expectativas no están alineadas, ¿verdad? Al final, esto es lo que está sucediendo. Una persona piensa una cosa, la otra persona piensa otra, hay una relación de jefe-empleado. Entonces, cuando eso no está alineado, se crea fricción y esa fricción causa, digamos, los problemas que hemos hablado. Entonces es muy importante tener esa conversación, aunque yo sé que es difícil porque en nuestra cultura tal vez eso no es la norma, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es dentro de las acciones que alguien puede tomar. Una de las cosas, como ya hablamos antes, es como decir, bueno, yo no voy a asumir que esta persona es una mala persona o que me quiere hacer daño. Preguntemos antes de asumir o atacar. ¿Y a quién le podemos preguntar? Le podemos preguntar a quien haya sido empleado de esa persona, le podemos preguntar al jefe de esa persona, le podemos preguntar, o sea, hay muchísimas fuentes de información dentro de la empresa. Ojo, cada persona va a tener su opinión, entonces hay que empezar digamos, a ejercitar un músculo de decir, ok, ¿cómo filtro lo que es una opinión versus lo que objetivamente es cierto? Pero aún así es valioso entender un poco de la historia de esa persona, que me lleva al tercer punto. Todos tenemos valores y motivaciones. O sea, todos vamos al trabajo gracias a algo que valoramos y estamos motivados a hacer algo más. Entonces es un poco relacionado a la política, es decir, ok, si esta persona tiene ese puesto de jefatura, ¿por qué es? ¿Qué anda buscando? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién es su jefe? ¿Cómo llegó esa persona ahí? Etcétera, etcétera. Entonces hay que entender a la persona, hay que hacer un poquito de trabajo de investigación y con eso nos asesoramos, ¿verdad? Y con eso podemos tomar mejores decisiones de cómo trabajar con esa persona. Bueno, ya pasaron los 20 minutos de nuestro programa y nosotros dijimos de ahora en adelante nuestros episodios van a ser de 20 minutos. Es difícil tratar de limitar el tiempo, pero para ir ya cerrando el episodio de hoy, por favor recuerden cómo poder contactarnos. Número 1, el correo que es ingenieriaparalavida.podcast@gmail.com. Redes sociales tenemos LinkedIn, Instagram o Facebook y acabamos de poner en el chat, digamos, nuestra página de LinkedIn. Si tienen preguntas del día de hoy, preguntas de distintos temas, no duden en contactarnos. Y también utilizar el chat que ustedes tienen ahorita. Nosotros usualmente revisamos y después del video, o sea, después de la grabación de hoy, también revisamos los comentarios y tratamos de responder lo más pronto posible. Entonces nos pueden dejar comentarios en el chat de YouTube.
Claro, y recuerden que todos nuestros episodios están en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y cuando ustedes escuchen sus podcasts, ahí los tenemos. Estos videos también se transforman en podcast. Antes de despedirnos, quiero agradecerle enormemente a la Oficina de Mercadeo de Comunicaciones del TEC, que sin ellos esto no sería posible. Y así, pues hasta la próxima y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego. Gracias y hasta luego.